Positivo aquí, señores, en lo mío. Positivo, positivo. Dame ver esto. Estoy probando este micrófono. Probando este microfonito. Ring, ring. Suena, mi nene. Vamos a acercar a ustedes más. Ok. Yo creo que se ve mejor ahí. Sinceramente. Yo creo que se ve mejor ahí y hasta quizás se escucha mejor. Ustedes me dirán, yo lo estoy buscando acá. Vamos a ver. Seguimos positivo, positivo, positivo. ¿Se escucha? Positivo, positivo, positivo. Vamos allá. Palé 1166. 1166. Palé 1166. Es lo que tengo para esta noche. Ok. Se escucha bastante bien. Se escucha bastante bien. Ok, perfecto, sí. 6611, sí, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo para los efectos, es lo mismo. Ok, para los efectos sigue siendo lo mismo. Así que le voy a pedir que por favor compartan este video. Estaba trabajando en mi segundo canal. Son 3 canales que voy a tener. Estaba trabajando en mi segundo canal en estos instantes. Solo nacional, no vamos para nacional nada más, no vamos para nacional. Déjenme yo hacer mi jugada, que son las 7:20. Juega. Tengo que hacer una llamada. Ay, hombre, esta niña. Esther, querida, estoy haciendo un video en vivo. Te tiro tan pronto termine. Tengo Esther Jiménez que necesita mi ayuda. Tiene un problemita ahí. Ay, cuánta gente me ha tirado hoy. Yo ni cuenta me di. Déjenme llamar. Vamos a llamar a este personaje, señores. Vamos a presentarle un personaje. Vamos a presentarle un personaje. Un personaje que es de Samaná. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No se puede ver. No se puede ver. Canta, canta. Voy a cantar ya mismo, voy a cantar. ¿Qué tú crees? Oye, me parece que no tiene minuto, no sé. Andrés Mendoza, Helen Sequeira, Ángel Amparo, muchas gracias por estar aquí. Lucía Contreras, Luz Alba, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Si usted es nuevo, mi nombre es Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Y usted está en mi página. Usted está en mi página números para hoy de Lotería Dominicana. Ok, así que bienvenidos sean todos ustedes. Ahí están los moderadores pidiéndole a todo el mundo que por favor compartan encarecidamente, comparta este video. Comparta este video para que el canal empiece a generar dinerito y ustedes también puedan seguir cobrando sus numeritos. ¿Ok? Eso es todo lo que hacemos acá. Nosotros le damos las mejores estadísticas que le podamos dar
basado en estadística, ¿ok? Y ustedes ven los anuncios. Ya, eso es todo. Me saqué 5 del 31. Felicidades, felicidades. Recuérdense que los números que yo doy aquí, los números que se dan acá, usted lo puede jugar por 3 días. Yo doy jugada diaria, cambio la jugada diaria. No quiere decir que usted tiene que cambiarla. ¿Ok? Si a usted le gusta esa jugadita que le di, es como la quiniela. ¿Usted se acuerda de la quiniela? Que venían, así todavía tengo las cartas aquí. Las quinielas que venían así en una lista, así. Y usted compraba una quiniela del 6,000, qué sé yo qué, hasta el 7,000, qué sé yo qué, ¿verdad? Si a usted le gusta esa jugada que yo preparé para ese día, sígala por 3 días y después me agradece, así como me están agradeciendo por ahí. Raúl, yo necesito de su ayuda también. Regale un palé para Nicaragua. Vamos para Nicaragua, vamos para Honduras, vamos para Costa Rica, Argentina en el 2021. No voy a ir para allá, pero lo que vamos a hacer es trabajar esas loterías poquito a poquito. Ya tengo un par de gente que me están dando información sobre esas loterías para yo empezar a trabajarlas, ¿ok? Me están dando información de dónde salen, cómo es que salen y todo el rollo, porque yo soy una persona que soy muy respetuoso, muy respetuoso de la gente y más del dinero. Yo soy una persona que respeto mucho el dinero. Raúl, quiero ser morado. No entendí eso, viejo. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Hay energía a la hora de comprar un número, Raúl. Ay, sí. Bingo desde Costa Rica, 31 en Ganamás. Buenas noches. Gracias, Raúl. Jaycee, felicidades. Moradón. Buenas noches. No pude jugar hoy. Mañana podrás. ¿Qué crees que hay energía a la hora de comprar un número? Ah, quiere ser moderador. Ay, mi madre. Ok. Edwin Ramos quiere ser moderador. Ok, Edwin, te puse como moderador. Ok, eres moderador, hermano. Espero que continúes haciendo crecer la página también. Ok, como todos los moderadores que están ahí, voy a sacar, vamos a ver cuántos moderadores tengo. Este mes tenemos unos chelitos ahí, lo voy a repartir entre los moderadores. Pero yo vuelvo y digo, los moderadores tienen que trabajar. Si usted lo que entra aquí para decir que usted es moderador y usted no comparte en grupos, usted no mueve la página, entonces usted no está haciendo nada. Yo quiero gente que trabaje. Y si usted es moderador, a usted le va a tocar también. Claro que le va a tocar algo. Ok, hay unos chelitos ahí para repartir. Ahora vamos a repartir a principios de enero unos chelitos, tan pronto Google lo pague. Y le vamos a dar algo a los moderadores porque ellos se fajaron. Me quedo sin batería, cáspita. Vengo ahora que estoy sin batería, padre. Yo quiero ser moderadora. Ok, vamos a ponerte como moderadora. Vamos a ver si es verdad. Vengo ahora mismo, empiecen a compartir. Vengo ahora. Señores, usted sabe que yo ando brincando.
Esto es para la gente que quiere trabajar. Este canal es para la gente que quiere trabajar. Ya hay unos chelitos, desde que Google lo pague, yo le voy a dar algo ahí a los moderadores. Vamos a hacer, dentro de los moderadores, voy a hacer una rifa. Yo trabajo mucho, quiero ser moderador, ok. Pero Heidi, ya yo te tengo como moderador, Heidi ya. Heidi, ya yo te tengo como moderador. Ok, pues perfecto. Miren, señores, los moderadores, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Tírenme, todos los que son moderadores ya, tírenme al 908-220-4310 y mándenme la palabra moderador. Cuidado si usted no es moderador porque lo voy a bloquear. So, las personas que yo hice moderador ya, usted me manda la palabra moderador al 908-220-4310 para yo ponerlo en un grupito. Porque yo lo que voy a hacer es que de lo que haga la página cada mes, vamos a coger un porcentaje y vamos a hacer una rifita entre ustedes. Que alguien se gane eso. Mira qué bien. Raúl, jugué la tripleta 5 pesos para con eso ganar una carrera. Óyeme, 5 pesos es más que bien, es más que, óyeme, es más que bien. Ojalá tú te la ganes esta noche. ¿Ok? Yo le voy a decir una cosa. El error que comete mucha gente, es de prometer tripleta. Mira como yo le dije hoy a ustedes, vamos a buscar una tripleta para el día de hoy. Y todo el mundo ha estado súper contento, súper positivo. Si salió la tripleta, wow, brincamos. Somos la gente más feliz del mundo. Si no salió, mañana viene otro día y jugamos otra. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En vez de poner a la gente loca a jugar tripleta, a coger prestado para jugar tripleta y eso, no, nosotros lo cogemos al paso. Felices, contentos. Máximo, ok, Máximo, ya te voy a poner, ya tú eres moderador también. Ok, entonces, mis queridos moderadores, ya ustedes saben que ustedes no tienen nada que perder conmigo, ustedes solamente tienen para ganar por todos los lados. Ok, y mi gente que está aquí en la página, ya usted sabe que usted viene aquí a recibir su jugada, a recibir sus palés, sus tripletas. Usted no tiene que ir a 3 páginas diferentes para recibir palé, para recibir tripleta o para recibir jugadas. Yo toda mi jugada la doy en un solo lugar. Todo mi palé lo doy en un solo lugar. Toda la tripleta lo doy en un solo lugar. Usted no tiene que ir a 3 páginas diferentes. Si estoy en Facebook, que de hecho no estoy en vivo en Facebook y debería. Tomás, ok, Tomás, ya te voy a poner. Yo quiero gente que sea responsable, de verdad. Mira el cambio de una vez. Desde que entraron esos moderadores, mira cómo empezaron a empujar el video. Mira el video ya, como ahí 121 personas. Ahorita llegamos a 1000 personas y pico y el canal empieza a ser, ahorita no empezamos a ganar, no sé, 200,000, 500,000 pesos al mes en el canal y hacemos una rifa de 100,000, de 200,000 pesos entre los moderadores. ¿Qué le parece? Vale la pena trabajar así, ¿verdad? Así vale la pena trabajar. Pero usted tiene que tener alguien serio de este lado. Usted tiene que tener alguien serio. Nosotros podemos hacerlo en este canal fácilmente. Podemos hacerlo nosotros. Le estoy diciendo por experiencia que podemos hacerlo en este canal de 5,000 a 8,000 dólares. Con la ayuda de ustedes. 5,000 a 8,000 dólares. Yo se lo pongo claro, pues yo no le escondo nada. Yo le digo las cosas tal como son. 8,000 dólares. 8,000 dólares por 58 pesos. Estamos hablando de $500,000 de pesos. Y que de esos $500,000 de pesos yo coja la mitad y se lo regale a ustedes.
Acuérdese que yo tengo que pagar taxes. ¿Me entiende? De ese $500,000 hay que pagar taxes. Entonces, los taxes, ¿usted me lo va a dar? No. Entonces, 33%, para que usted sepa, mire, digamos que el canal hizo $1,000. Digamos que $1,000 hizo el canal. De los $1,000, 350 son de taxes. Ahí vienen quedando 650. Dividimos eso en 2 y hay 325 que se dividen entre los moderadores. Y ya. Hola, se quitó 10 años, otra visita al salón y van a ser 20. No, es que yo he perdido libras. Que no me han visto. ¡Ja! Ustedes no me han visto a mí todavía. Mire. Pero ustedes no me están viendo a mí. Mire. Mira esto. Eso usted no lo había visto. Mira aquí, mira, ya no hay barriga. Eso casi no hay barriga. Yo he bajado, señores. Mire para acá. Mire para acá. Y eso que estoy metiendo la barriga. Pero yo he bajado bastante. He cortado el azúcar. Aunque mi esposa me tiene unas galletitas ahí. He cortado el azúcar. He cortado la harina, el arroz. Yo tengo más de una semana y pico que no he visto arroz. Fui a donde mi hermana los otros días, cometí un grave error. ¿Por qué? Porque quieren darle arroz a uno, quieren darle carne de cerdo, quieren darle a uno harina, patelón, queso. Le quieren dar toda esa vaina que le hace daño a uno y hacen a uno pecar. Mi mamá me puso ahí, mi mamá empezó, ay, cómete este pastelón. Y mi mamá ahí con un plato, ay, cómete este pastelón. Hasta que no me comí el jodido pastelón, no se me fue del lado. Entonces, uno está luchando para controlar esto, pero la gente está también peleando con uno. Quiero ser moderadora, ok, ya te añadí. Rabote, ya tú sabes. Ya tú sabes. Señores, 1166. La tripleta es 59, 70, 88. Tenemos el 11 y el 28 esta noche. 11 y 28 esta noche. El palé es 1166 y la tripleta es 59, 70, 88. Freddy, ¿quieres ser moderador? Ok, está bien. Pero metan mano. Ok. Ya usted sabe cómo es. Mi madre ahí, no, pero que cómete este pasteloncito, que este pasteloncito. Óyeme, hasta que no me comí el pastelón, la doña no se me fue del lado. Y hacen pecar a uno. Yo no he visto habichuelas. No he visto arroz tampoco. Ay. Giselandi, te hiciste una cirugía en la boca igual que yo. Ay. Gracias, Heidi. Lo voy a poner ahí, Heidi, para que lo vea todo el mundo. Ahí están las jugadas. Heidi me hizo el favor de ponerlo ahí. Gracias, Heidi. Esas son las jugadas, señores. 11-28, suelto. Ahí no hay que voltear nada para ningún lado. Ojalá que no conviertan el 28 en 82 o que lo conviertan en un 73 o 37. Ojalá, digo yo. Que no lo conviertan en 58, en 78. Yo lo busco a todos los lados. 21. Ojalá no lo conviertan en eso, ese 28, porque esas son las líneas del 28. Yo le estoy dando 28 porque es fecha. ¿Ok? 28 y el 11. Ana Jiménez, yo quiero ser moderadora. Señores, pero
Ustedes quieren ser moderadores, pero le estoy diciendo que esto es un compromiso. Ustedes se hacen moderadores, les voy a decir lo que va a pasar. Ustedes van a tener la oportunidad de todos los meses ganar algo conmigo. Mínimo, mínimo, van a tener la oportunidad de participar de una rifa de $100 mínimo. ¿Ok? Si hay 10 moderadores, entre los 10, yo tengo que ver cuántos moderadores tengo porque no voy a meter más de 20. Demasiado, pues imagínate, si nosotros cogemos y nos hacemos $500,000 en este canal, para dividirlo entre cuántos, 300 moderadores, a Chele no toca. No, tenemos que controlarnos, ¿verdad? Entonces, si somos, óigame, el que trabaja conmigo no se pierde en esto. Si nosotros hacemos $500,000, vamos a ponerlo simple, $500,000, vamos a 100,000 pesos, vamos a hacer que nosotros hicimos 100,000 pesos, $2,000. A eso le quitamos por 33%, estamos hablando de 33,000, ¿ok? 100,000 dividido 33,000, no, menos 100,000, ¿verdad? Menos 33,000, estamos hablando que eso es igual a 67,000. ¿Ok? Esos 33,000 son de taxes que yo tengo que pagar. ¿Ok? Y a eso lo dividimos entre 2. Quedan 33,500. Esos 33,000 lo dividimos entre 20. 33,000 entre 20 son 1,675. Yo creo que todavía necesitamos menos de ahí. Quizás con 15 moderadores. Todavía yo no llego a 15 moderadores. Ya te hice moderador también. Marisa Pérez. Todo el que sepa que va a ser moderador tiene que entrar a compartir estos videos, trabajar. Y yo voy a ver la gente que está trabajando de verdad. Quiero ser moderadora como lo soy en tu página de Facebook. Ok, Catherine, no hay problema. Ok, esa es la actitud. Esa es la actitud. Entrar a trabajar. Usted entra como moderador, está pendiente de lo que se está diciendo, recibe su número, recibe su palé, recibe su tripleta, todo gratis. Comparte lo más que pueda en diferentes plataformas. Y a final de mes nos juntamos todos los moderadores, se hicieron, hay $100 para hacer una rifa entre todos, se hace una rifa, pues yo no voy a dividir $100 entre 20 gente. Yo hago una rifa y que uno se lo gane. ¿Me entiendes? Ahora que si tenemos $500,000, claro que sí, a alguien le va a tocar algo, claro que sí. El que trabaja conmigo no pierde. Si pierde es porque no trabajó. Ustedes querían trabajar conmigo, bueno, ahí está la manera de trabajar conmigo. Empiecen a compartir. Tenemos la jugada del día de hoy, ahí está ahí arriba, que Heidi fue tan amable que me la escribió y me la puso ahí arriba. Heidi, muchas gracias. Ok, vamos a darle like, así mismo, dando like y compartiendo, metiendo mano. Esa es la manera de crecer los canales, señores, con ustedes. Le estoy diciendo, esto lo están viendo ahorita chiquito ustedes. Ahorita usted ve este canal que crece de una manera increíble. Hay canales que generan, bueno, a los foques genera sobre $120,000 al mes. $120,000 al mes genera a los foques. A los foques por 58 se genera 6,900,060 pesos al mes. Ana Mendoza, allá, listo. Ay, tú eres terrible, Ana.
¿Ok? Usted sabe que conmigo no hay pérdida. Ahora, todos esos moderadores, acuérdense de hablarme. Mira, Raúl, yo soy uno de los moderadores. Ya me están tirando. Yo soy uno de los moderadores de la página. Mi nombre es fulanito de tal. Ok, está bien. Yo vengo y te anoto aquí como moderador y al final de mes hacemos una rifita, hacemos algo. Mínimo. Hago una rifa de $100 para entre ustedes. Si no se hizo dinero ese mes, no hay problema. Hay $100 que todos los meses van a estar para ustedes ahí, para una rifita. Ya te añadí. Ya está añadido también. Ok. En verdad te admiro, eres muy bueno y no lo digo para que me pongas de moderadora. Gracias. Pero si tú quieres ser moderadora, me avisa. Me gustó el comentario. Raúl, usted va a tener este canal bien. Germán, mire, antes que nada, con la ayuda de ustedes y con la mentalidad que yo tengo, claro que sí. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, señores. Muchas cosas. Esto es una oportunidad grande para darle trabajo a mucha gente, aunque usted no lo crea. Porque si yo puedo ponerle un sueldo aquí a la gente, que yo he visto gente que lo ha hecho, a los foques así es que trabaja. Ellos tienen su equipo de gente que comparte los videos donde quiera ponen los. Eso es lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen su equipo de gente. Entonces yo necesito tener mi equipo de gente. Emilio, ok, está bien. Y cuando viene, ve usted ve, nosotros estamos generando 100,000, 200,000 pesos, 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos al mes desde esta plataforma y de ese 1,000,000 de pesos van 700,000 se le paga a ustedes, los moderadores. Te admiro, siempre estaré agradecida de usted por ayudarme con la operación de corazón abierto. Y eso nunca lo olvidaré. Evelyn Paulino, mi amor, espero que esté muy bien. Vamos a crecer. Con Dios adelante. Por WhatsApp me pueden tirar. Claro que sí, tírenme por WhatsApp porque ustedes ya son parte del equipo táctico. Ustedes son parte del equipo táctico. Ustedes son personas que, óyeme, ustedes tienen garantizado una rifa de $100 al final de mes conmigo. Y punto. Eso lo tienen ya garantizado por ser moderadores. Ahora tienen que trabajar. Si yo veo que lo que están es mamando gallo, como dicen los colombianos, perdón, vamos a darle la oportunidad a otro entonces. ¿Ok? Porque esto es una oportunidad grandísima. Y yo voy a tener otros canales, señores. Vamos a tener otros canales. Imagínense que usted es moderador en más de un canal. Imagínense que usted es moderador en más de un canal. Y yo voy a agradecer eso. De verdad lo voy a agradecer. De aquí pueden salir fiestas, de aquí pueden salir oportunidades, de aquí pueden salir negocios, de aquí puede salir trabajo, de aquí puede salir muchas cosas. Si ustedes así lo deciden, ustedes deciden, ustedes son los que dicen hasta dónde va a crecer este canal, los moderadores. ¿Ok? Los moderadores son los que dicen hasta dónde va a crecer este canal. Ya para este mes hay 100 pesos, $100 ahí que están ahí para ustedes. Vamos a rifarlo entre los moderadores. Yo espero que nadie se ponga con vaina. Pero yo me lo quería ganar. No, el que se lo gane se lo ganó y ya. O quieren que le dé 5 pesos a cada uno. No, que se lo gane uno todo. Ya cuando se haga más, se reparte y entre todos y hay más. ¿Me entienden? Así sí. Pero los taxes hay que pagarlo. Eso yo no me puedo agachar con los taxes. Por los taxes del canal hay que pagarlo. Compartiendo en grupos de Facebook, WhatsApp y con su gente, así mismo. Así mismo. Raúl, ponme como moderadora. Ok, ya, te puse.
te puse. No sé cuántos moderadores tengo, pues yo no quiero tener tanto tampoco porque, vuelvo y digo, no es, la cuestión no es tener 1000 moderadores, la cuestión es tener gente que quiera trabajar con uno en este proyecto. Y el incentivo es bueno, ustedes reciben buena jugada, reciben buena información, buen contenido, están trabajando con una persona que sabe que no se le va a agachar con 5 pesos, tengo buena reputación, lo que le falta a mucha gente por ahí, ¿me entiendes? Evelyn, ok, mi amor. Ya, te puse como moderadora también, Evelyn. Gracias, Juana Lora, gracias. Gracias por creer en mí, Juana. Gracias por creer en mí, Juana. Ok. Lo único que yo necesito es que ustedes sean, óigame, no importa si usted ve solamente 2 gente metidos aquí en este live. Escúcheme, moderadores. Y personas que son nuevas. Si usted es nuevo en mi canal, suscríbase porque yo voy a estar regalando unas tarjetas de Amazon a final de mes ahora. Para el día 6 de enero, Día de Reyes, voy a regalar unas tarjetas de Amazon. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Si usted antes se había suscrito, usted de los viejos, dele a suscribirse para que se quite y dele a suscribirse de nuevo para que se suscriba de nuevo y aparezca que usted se suscribió ahora en diciembre. ¿Ok? Ese truquito se lo doy. Eso para la gente nueva. Ahora, los moderadores, no importa que usted vea que solamente hay 10 gente, 5 gente, no importa. Esto es un juego de tiempo. ¿Ok? Esto es un juego que va con el tiempo. Su trabajo es entrar y hacer que esto le llegue a todo el mundo. Usted hace eso y créame que usted va a ver un resultado. ¿Ok? Hey, gracias, Evelyn, gracias. Sí, así mismo es. Hay que trabajar fuerte, claro que sí. María Capellán, anótame. ¿Qué quisiste decir con eso, María? Que te ponga como administradora. Hay que estar siempre positivo, señores. Siempre positivo. Si el dinero no viene de un lado, hay que buscarlo por otro lado. Acuérdense de eso. Si el dinero no le llega a usted de un lado, hay que buscarlo por otro lado. Y yo soy experto buscando dinero en redes sociales. Ustedes lo saben. Yo soy experto buscando dinero aquí en redes sociales. Ustedes no se sabían esa y mira cómo ya yo le di trabajo a todos ustedes. ¿Y cuál es su trabajo? Hacer que crezca el canal y ustedes van a salir ganando. Tírenme, por favor, los moderadores me tienen que tirar. Mándenme la palabra moderador. Mándeme la palabra moderador al WhatsApp 908-220-4310. Ok. Buenas, señor Raúl, para estar en el VIP, ¿cuánto es la mensualidad? Mi amor, yo no tengo VIP en este momento. Yo estoy dando jugadas gratis en YouTube. Ok, por ahora no tengo VIP. Entra a mi Instagram, Numerólogos RD, que por ahí yo doy orejita también. Ok. Moderador, perfecto. Tengo uno aquí ya que me tiró. Entonces le digo, hola. ¿Está viendo cómo es? Y yo solamente vengo y le pongo al lado la etiqueta de moderador y ya yo sé que él es un moderador. Y ya. Y a final de mes está participando sin hacer nada más trabajar aquí en la página. Ya a final de mes, este muchacho está participando por 6,000 pesos. Así de simple. Así de sencillo. Ok. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Señores, mi número de teléfono, si alguien lo puede poner ahí, por favor. 908-220-4310.
908-220-4310. 908-220-4310. Yo quiero trabajo porque primero Dios, quiero poner mi negocio. Estoy tratando de salir adelante trabajando desde mi casa. Hay miles de maneras de trabajar desde tu casa, Janet. Yo quiero ser moderadora, ok. Raúl, te envío una solicitud por Instagram. Ok, está bien, yo te la acepto ahora, claro que sí. Saludos. Porque no tengo trabajo, usted me puso a trabajar. Hey, una bendición. Óyeme, es una bendición. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Tú verás que todo es posible. Ok. Otra persona aquí, moderador. Vengo aquí, le pongo la etiqueta de moderador. Ok. Imagínate, ya automáticamente ya está concursando. Toda esta gente ya están concursando. Perfecto, ya me están tirando todos los moderadores. Ya todos me están tirando. Perfecto. Leisa, 86, 59, 79. Diache, ya queman el 59. Ya queman el palé. Teníamos 59, 70, 88. Era la tripleta. Tiran 59, quemado el palé con el 79. Wow, esta gente sí son malas. Wow. Este teléfono es viejo, sí, lo tengo que cambiar. 908-220-4310, viejísimo ese teléfono. Buenas noches, yo quiero trabajar desde casa, dime qué hacer. Bueno, tú vas a trabajar como moderadora acá. Cuando tú entres, lo que tienes que hacer es compartir donde puedas los videos. Yo al final de mes hago una rifa de 6,000 pesos entre los moderadores. Uno de ustedes se gana los 6,000 pesos. Si se hace más dinero, yo con mucho gusto lo reparto entre todos. Pero como son nada más 6,000 pesos, no lo voy a repartir 6,000 entre 10, 15 personas. ¿Me entiendes? Mejor hago una rifa entre ustedes. Lo dividimos entre dos o lo hacemos por una sola persona. ¿Ok? Si usted quiere ser moderadora, dígame, yo quiero ser moderador, Raúl. Voy a compartir, voy a trabajar junto contigo. Ya estoy viendo los mensajes de todos los moderadores. Estoy viendo los mensajes. Bélgica, yo quiero, Raúl, no hay problema. Recuerde que ser moderador es una responsabilidad que usted tiene, ¿ok? Si usted ve que el canal crece, es porque usted está haciendo su trabajo. Si usted ve que el canal no está creciendo, es porque tenemos que trabajar más duro. Y créame que mientras más duro trabajemos, mejor es la recompensa. Se lo estoy diciendo. ¿Ok? Mejor es la recompensa. Yo quiero hacer algo porque de verdad lo necesito. Tengo 3 hijos. Trabajo en una banca. Bueno, esto es algo extra que yo te propongo. Ok, esto es algo extra que yo te propongo. Ya le tiré, perfecto. Yo voy a estar añadiendo a cada uno. Voy a estar añadiendo a cada uno. Ok. Y lo que vamos a hacer que a final de mes, bueno, ya ahora, el día primero, vamos a regalar 6,000 pesos para los moderadores. Inverso de 31, el 86, correcto. $59. Me están tirando por ahí. Wow, ese 59. Yo les dije a ustedes, cuando hay 3 decenas, cuando hay 4 decenas, viene una jugada en primera. Yo se lo dije a ustedes en el video que hice. Cuando hay más de 4 decenas, viene una jugada en primera. Ok, habían 3 decenas hoy.
De todo un poco. Ok, mi hermano, no hay problema. Ya está como moderador. Alguien me está llamando. Mándame un mensaje, no me llamen, por favor, ¿ok? Ya te puse como moderador. Tengo que chequear cuántos moderadores tengo, porque yo creo que me pasé ya. Yo quiero ser moderador también, ok. Jaycee, ya yo te puse, Jaycee. Listo. Yo quiero que saber qué es lo que va a salir ahora en la Nacional, señores. Estoy nervioso. Y si sale ese 1166 ahora en la Nacional. Y si sale el 1166 ahora en la Nacional, ¿qué usted va a hacer? Y si vienen y tiran de que 70-59, o si tiran 88-70, o si tiran 88-59, como quiero, te agarra una pata del palé de la tripleta. Ay, 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 ay. Estamos todos esperando. Estamos todos esperando aquí, ya usted sabe. La verdadera grasa, dicen por ahí. Todos estamos esperando. Todos estamos esperando. Fue para la Nacional, de cuide, tranquila. No pude jugar, no tengo dinero, eso cambiará. Todo eso va a cambiar. Tengo aquí, es Evelyn, ok. Ok, mi amor, ahora mismo te pongo. Ajá. La gente espera lo mejor de ti, no defraude a la gente. Ok, nunca defraude a la gente. La gente siempre va a esperar lo mejor de ti. Y lo más lindo es tú poder dar lo mejor de ti a la gente. Ok, cuando tú le das lo mejor de ti a la gente, chacho, lo único que quedan es sorpresas. La gente se enamora de ti, la gente de verdad crece contigo, te hace crecer. De esto se trata esto. De esto es que se trata esto. Yo lo estoy añadiendo, aunque no le estoy contestando a todos, ¿ok? Máximo, ya lo añadí. Aunque no le estoy contestando, yo le estoy añadiendo como moderadores aquí en mi celular, ¿ok? Le estoy poniendo el sticker aquí en mi celular, ¿ok? Ahí tengo todos los moderadores que están, no se ve. Moderadora Luisa, ok, mi amor. Luz, ya tú estás. Buenas noches, Radibelka. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo tú estás? Señores, yo voy a seguir añadiéndolo a todos y le voy a mandar un mensaje. ¿Ok? Le voy a mandar un mensaje. Recuerden que mi número es 908-220-4310. Si ese no es el número que le habla a ustedes, tengan cuidado porque alguien puede tratar de estafarlos. Usted sabe cómo es que están estos tiempos donde la gente no quiere a nadie. Ok, ahí me están tirando, cuente conmigo, no se preocupen. Hay mucha gente que decía, Raúl no va a poder despegar ese canal. Bueno, es que no soy yo, es la gente que lo va a despegar. Y la gente va a ganar conmigo y ya, punto. Hubieron gente que jugó ese 59 para la quiniela palé. Ya están ganados, estamos esperando para la nacional. Ojalá. Eso fue lo que yo le dije a ustedes. Si sale esa tripleta, ¿cómo cambiaría tu vida? Y si no sale, tranquilo, mañana seguimos normal y sacamos otra. Si no sale el palé, ¿cómo cambiaría tu vida? Si no sale, tranquilo, mañana sacamos otro.
Las jugadas sueltas, si salen, ¿cómo cambiaría eso tu día? Si no salen, mañana jugamos otra. Pero sabemos que estamos jugando números buenos. Y aún así, estos números que yo le estoy dando a ustedes, ustedes lo pueden seguir por 3 días si ustedes quieren. Yo doy jugada todos los días porque todos los días tengo que ir llevando el conteo de la secuencia, porque las secuencias no se paran. Las secuencias no me van a decir a mí, y esto es una línea que me van a robar ahora. Recuerden que esto lo dije yo primero. La secuencia a mí no me van a decir, espérate, vamos a esperar una semana y después seguimos contando. No, las secuencias siguen. Haya lotería o no haya lotería, eso sigue aumentando, esa secuencia, ¿me entiendes? Lo intentaremos mañana otra vez hasta que lo logremos. Así mismo, esa es la actitud. Lamentablemente no lo pude ver. Mañana espero verlo y jugar a su tiempo. El día menos esperado. Acuérdate de mí. Tú vas a venir aquí. Tú vas a ver una jugada mía y la vas a jugar por 3 días y me va a venir a decir gracias, Raúl. Eso es todo lo que yo quiero escuchar de ti. Y que le dé like a este video y que lo comparta. Eso es todo. Apuesta a mí. Apuesta a mí. Raúl, estoy aquí. Yo quiero ayudar también. Ok, Janet. ¿Cómo tú estás, mi amor? Claro. Miren, yo estuve hablando con varias personas que dan números y logré entrar a su mente, entrar a su cabeza y hacerle entender que nosotros, los dominicanos, somos huérfanos de padre y madre cuando se trata del gobierno. Y que nosotros tenemos que buscar la manera de organizarnos y dar un mejor servicio. Y yo creo que muchos están entendiendo el mensaje y se están poniendo más para ustedes. Están haciendo las cosas más pensando en ustedes. Y me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto ver a mi amigo Marino Soto de España, de la página que de Marino Soto, que él da números. Él perdió a su madre recientemente, hace un par de semanas, ¿ok? Perdió a su mamá. Y me da gusto ver que él, yo estuve hablando con él, lo animé, mi hermano, no deje de dar números, que usted es bueno y usted ayuda a mucha gente. ¿Ok? Y me alegró verlo hoy que él hizo un video. No tengan miedo de visitar la página de Marino Soto. ¿Ok? Él es buena gente. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que ustedes tienen que entender que Raúl Aragones no tiene ningún inconveniente con decir visiten la página de este o apoyen al otro. Hay mucha gente que no se atrevería ni siquiera a mencionar mi nombre porque piensan que yo le voy a coger la gente. Porque piensan que cuando la gente vengan aquí se van a quedar conmigo. La única razón por la que mi página estaba inactiva es porque yo dejé de dar números por más de 1 año y pico. Pero yo empecé hace 1 semana y media y ya empezó a activarse la página. Porque todo el mundo sabe en esto que de activar páginas sé yo. Esto era una página que estaba muerta, señores. Y gracias a ustedes, ya empezó a activarse. Y ustedes verán lo que vamos a hacer. 55 en primera. Bueno. Se fue el palé, se fue la tripleta ya. 55 en primera. Se fue la tripleta, no hay más nada. Se fue la tripleta. ¿Qué más? 47 del 74 ese. El 74 ese que hartaron a uno todo el día con el 74. Si un número sale 2 veces, se le da seguimiento en ese día y se juega el próximo día. O sea que ese 74-47 todavía está jugando mañana para la Real. ¿Ok? Segundo 47. ¿Y qué más?
No se me vayan, que yo le voy a dar la jugada mañana. No se muevan, que yo voy a dar la jugada mañana. Deja que tiren el otro. No se muevan de ahí, que esto es friendo y comiendo. Esto es friendo y comiendo. Desgraciadamente, tú sabes, guerra avisada no mata soldados, dicen por ahí. Pero yo no le puedo cambiar los números, dar un número y cambiárselo, ¿me entiendes? Yo espero que no salga de que el 28 de último, de que 28 en tercera. O sea, sería lo último. Pero tranquilo, que falta el 29 y el 30, que esos dos números no lo han tirado. Ellos no se pueden ir el mes completo sin tirar fecha en un día. Señores, tranquilo. No deberían, digo yo, ¿verdad? Pues yo no controlo la lotería. 55, 47 y el otro es 61 en tercera. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos. 61 en tercera. Vamos a ver qué es lo que tenemos para mañana. Tranquilo, que no cunde el pánico. Para mañana tenemos ¿qué es esto? Que no cunde el pánico. Que no cunde el pánico. Mira, para mañana tenemos dos decenas. Tenemos el 01 y tenemos el 11 que sigue para mañana. ¿Ok? No me dejen ese 11 en la real mañana. ¿Ok? El 11 no me lo dejen en la real mañana y me lo van a jugar con el palé. Espérense. Vamos con palé para el 11. Tenía un super palé. Me lo quemaron por un punto. 66-88. Porque lo cogiste del 88 y del otro. Ah, ok. Entonces la gente la busca la jugada. Porque yo no pensé en ese super palé, pero ella lo pensó. Vamos a buscar la real mañana. Vamos a buscar una jugada con ese 11 mañana. Y con el 29. Muy importante que el 29 usted lo meta en su jugada mañana. Ok. Ese 29. Falta 29 y 30 por salir en lotería. En fecha. Pero mañana 29. ¿Dónde está la real? Ay, no la tengo aquí. Porque metí la de Florida, me sacó la de la real, papá. Anyways, voy a tener que buscarlo mañana, ¿ok? Mañana se lo voy a buscar, temprano en la mañana yo le tiro esa jugada, ¿ok? Pero mañana las decenas son 01 y 11, decena del 0 y decena del 10. Y la decena del 0 tiende a parir mucho. La decena del 0 tienden a salir 1 y hasta 3 y hasta 4 números. La última vez que estábamos cayendo en la 301, lo que nos tiraron fue 06, 03, 07. Salieron como 4 números de esa decena del 0. ¿Ok? Tenemos el 01 y tenemos el 11 para mañana. 11, 29, 30. Podría ser esa la jugada, pero yo quiero sacar una jugada un poquito más. Quiero estudiarla más, porque así está demasiado fácil, ¿me entiendes? Está demasiado fácil así. Quiero estudiarla más. Quiero buscarle más la vuelta a esa jugada. ¿Ok? Quiero buscarle un poquito más la vuelta a esa jugada. Pero definitivamente el 0-1 y el 11, eso va para mañana. Eso no se va a quedar. Yo le he dicho a ustedes, usted sigue mi jugada por 3 días. Sigue mi jugada por 3 días. Mira como el 11 de hoy ya se está arrastrando para mañana. No cambió. ¿Ok? Bueno. Buenas noches. 0-1 mañana, Felicia, Real. 0-1 para Real, Felicia. ¿Ok?
Mi gente, nos vemos mañana en la mañana. Lo voy a tener todo ready. Ok, mañana en la mañana nos vemos. Moderadores, ya ustedes saben, vamos a fajarnos. Tírenme, voy a seguir poniéndolo en el grupo de los moderadores. Ok, aquí lo tengo a todos. Le voy a mandar 50 mensajes. No, pues yo no quiero 50 moderadores. Ok. Café amargo con naranja. Eso es bueno. Bueno, ya lo saben. Ok, vamos arriba, mi gente. Dios me lo bendiga a todos. Bye. 0111.